La entrevista. Le agradezco que haya aceptado tener esta conversación con la audiencia de Heraldo Radio Guadalajara y me da mucho gusto comunicarme con él de nueva cuenta. Un viejo conocido ya, Luis Carlos Sainz. Él es corresponsal del semanario Z, periodista, especialista en temas de criminalidad, de seguridad y justicia, autor, incluso escritor del libro Rejas Rotas. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mafalda, qué gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Buenas tardes. Oye, Luis Carlos, pues creo que desde ayer que nos topamos con esta noticia de la detención del Mayo Zambada y también del hijo del Chapo, pues se ha dicho ya mucho, a estas alturas se ha hablado mucho, pero a mí me gustaría preguntarte acerca de lo que ha implicado para Jalisco, si ha sido este o no un estado clave, una pieza clave en el entramado de los cárteles de la droga, de las organizaciones criminales. Cuéntanos, por favor. Claro que sí, en la historia, pues desde luego que Sinaloa, el cártel dominaba aquí Jalisco, que fue la cuna de aquel viejo cártel de Guadalajara formado por sinaloenses. No hay que recordar todos esos nombres que ya conocemos y que hasta series han circulado, ido y traído, pero surge en Guadalajara después de aquella década de los 70 donde se vienen los narcotraficantes huyendo de la Operación Cóndor, y aquí establecen el cártel de Guadalajara, que a la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, bueno, pues viene una separación o división de territorios y se crea el cártel de Juárez, el de Sinaloa, y es lo que conocemos hasta la fecha, los Arellano Félix, que todos formaban parte de un mismo grupo hasta que se pelean los Arellano contra los de Sinaloa. Este territorio de Jalisco tuvo muchísimos años de bonanza para los narcos, los años 80, los años 90. Sin embargo, a partir de la nueva década de los 2010, más o menos, pues viene el surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que prácticamente desterró a quienes anteriormente eran sus socios y sus orígenes, tanto los Valencia de Michoacán como el cártel de Sinaloa, y surge este otro cártel. Y pues ya vimos que los chapitos fueron desplazados de la entidad y venían funcionando sobre todo en el noroeste del país. Sinaloa, Sonora, Baja California y en un tiempo Baja California Sur. Entonces, las mayores repercusiones de estas capturas van a suceder en el noroeste del país. ¿Qué puede ocurrir aquí en Jalisco? Bueno, que quienes queden de herederos en la cúspide de este cártel de Sinaloa decidan recuperar sus viejos fueros de hace una década, década y media, y recuperar Jalisco, cosa que se ve bastante difícil, ya lo han intentado, por eso está parte de la guerra en Zacatecas, y no han podido penetrar. Entonces, es lo que yo avisoro, que la guerra intestina en el propio cártel de Sinaloa va a estar en el noroeste del país. Justo esto último que acabas de mencionar, Luis Carlos, me gustaría también resaltarlo, sobre todo porque hemos visto en los últimos meses que ha habido enfrentamientos importantes no solo en Zacatecas, sino del lado de Jalisco, en territorio que colinda con Zacatecas. Y se ha mencionado que un territorio en disputa, y es por ello que ha tenido tantas complicaciones en materia de seguridad, ha sido Teocaltiche. ¿Qué vislumbras que pueda pasar en este municipio? ¿Crees que se pueda recrudecer incluso más lo que está ocurriendo, la violencia que se está generando en este municipio? Sí, es el único municipio prácticamente en poder del cártel de Sinaloa y a donde el cártel Jalisco no ha podido penetrar o no ha podido desmantelar esa organización que funciona desde hace bastantes décadas a través de la familia Gutiérrez y que pues representan precisamente la facción del Mayo Zambada en el estado de Jalisco, y que por ese lado han sido las batallas, sobre todo Altos Norte, colindante en la parte de Zacatecas, porque Zacatecas prácticamente, ahí está la guerra encarnizada entre el cártel Jalisco y el de Sinaloa, el del noreste, ha estado también el Golfo, los Zetas, y bueno, pues ya los que quedan en Zacatecas son Jalisco y Sinaloa. Sin embargo, pues los sinaloenses no han podido penetrar por otros territorios y los de Jalisco no han podido tomar por asalto como lo han pretendido el municipio de Teocaltiche. ¿Y a qué atribuyes tú que no se haya podido? ¿A qué atribuyes tú que no se haya podido y que este sea el único territorio que esté controlado por esta organización criminal?
Pues que esa organización criminal cuenta con apoyo oficial, no sabemos si, desde luego que municipal ya se vio recientemente cuando se desmantelaron los centros de espionaje que tenían ahí con videocámaras y todo, y cayeron algunos elementos policíacos. No sabemos si haya protección estatal, federal. Se ha hablado mucho de la milicia, que cuida mucho ese municipio, y por otra parte se ha enfrentado con el cártel Jalisco en esa región. Entonces, delincuentes o maña grande no pueden crecer o no pueden mantenerse si no tienen el cobijo de las autoridades. Y esa es la razón por la cual desde hace años, incluso bombardeados por aire, no han podido desterrar a los del cártel de Sinaloa y apoderarse de su territorio. Podemos decir entonces que la leyenda del Mayo Zambada no se entiende sin la complacencia, sin la complicidad del Estado mexicano, y esto atraviesa Jalisco, ¿no? Claro. El Mayo Zambada, si bien es un narcotraficante de bajo perfil y que se ha mantenido siempre en la sierra, lejos de todas las tentaciones, de los lujos y aquellas ostentaciones que perdieron al Chapo Guzmán para ser detenido en 2, 3 ocasiones, bueno, en el caso de Zambada, de todos modos es difícil que una autoridad con toda la inteligencia, incluso con colaboración y asistencia e información que proporcionan los Estados Unidos, no haya detenido a lo largo de 5 décadas a este hombre que tiene su orden de aprehensión primera por allá en el año de 1998. Una orden de detención provisional con fines de extradición en 2003, y a partir de ahí otra serie de mandamientos judiciales que no habían sido cumplimentados. Lo bueno, que no han sido cumplimentados en México, sino que tuvo que ser en los Estados Unidos. Todavía desconocemos si fue una real captura, una entrega o una traición al Mayo Zambada estar tras la reja. Y de acuerdo con lo que tú has estudiado de este fenómeno criminal, Luis Carlos, ¿a qué te suena más? Porque hay quienes dicen que ante el poderío que ha ejercido este hombre y pues esta leyenda que ha creado en torno a su persona y en torno al control que tiene de territorios y de autoridades incluso, se ve difícil que alguien lo haya podido engañar. ¿Tú cuál es la teoría que tienes? Sí, es difícil, ¿no? Un hombre astuto, inteligente, y como decíamos, que pues no andaba faroleando. Sin embargo, pues también ya tiene cierta edad, ya las condiciones no son las mismas, pero a mí me late más una cuestión de una entrega, porque hay algo que no acaban de embonar ahí, que es la detención de Joaquín Guzmán López, el hijo de Chapo Guzmán. Si nos fijamos en todo lo que se ha dicho en los últimos años, hay una guerra al interior del cártel de Sinaloa, en aquella región sobre todo de Sonora y de Baja California, entre la facción de los Chapitos, que encabezan los hijos del Chapo Guzmán, y la facción de los Mayos, que son, pues no propiamente, no los hijos, sino también pues toda esa gran infraestructura que tiene como cártel de las drogas ya viejo, y que se han enfrentado y ahora son arrestados juntos. O sea, es algo que no embona la figura de Joaquín Guzmán López, y no sería una persona con la astucia e inteligencia como para engañar y llevar al hombre mayor hacia los Estados Unidos. Pero algo hay seguramente de acuerdo con los Estados Unidos que convino a este hombre para finalmente, a sus 76 años, decidir ponerse en manos de estas autoridades, presuntamente ya muy enfermo. Claro, Luis Carlos Sainz, corresponsal del Semanario Z, periodista especializado en este tipo de temas. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por esta explicación, por este análisis que nos das aquí en Heraldo Radio Guadalajara. Y pues si nos permites, mantenemos la comunicación, porque este seguramente será un proceso que dé mucho de qué hablar. Muchas gracias, Mafalda, por la oportunidad de platicar con tu auditorio, contigo, y muy pronto estaremos en contacto. Gracias, muy buenas tardes. Ahí un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Luis Carlos. Pues bueno, pues ahí tienen esto que nos dice que será muy importante que tengamos en cuenta en el escenario, que sea un tema de la agenda pública lo que pasa en Teocaltiche, Jalisco. Eso es lo que nos atraviesa a nosotros directamente, pero que evidentemente es algo que va a tener repercusiones e implicaciones en todo el territorio nacional.